proyecto nace en 2015, 2014-2015, y poco a poco ha ido evolucionando y cada vez somos más gente, pero que realmente estemos continuando durante todo este tiempo somos solamente 4 personas. ¿Y qué buscamos con este proyecto? Bueno, todos estamos con el código abierto, ¿no? Fenomenal. Cada uno tiene sus filosofías. Nosotros tenemos la filosofía de que sea siempre sostenible, es decir, que genere un ecosistema alrededor y que lo que puedan es crear las cosas ellos mismos, mantenerlas, generar negocio ellos mismos, no nosotros, sino ellos en la zona local, y luego, sobre todo, que sea replicable y reparable. Esto es muy interesante y muy importante. Yo he estado en varios sitios, entre ellos Sierra Leona. Hemos ido a hospitales en los cuales tenían una sala llena de material médico donado de alta calidad que estaba estropeado y a lo mejor a algunos le faltaba un fusible, a otros le faltaban diferentes cosas. Para nosotros era muy importante este último punto, que es el que hace que todo lo que donamos al final acabe formando un vertedero de alta tecnología en muchos sitios. De hecho, hemos tenido experiencias en las cuales se ha roto alguno de nuestros dispositivos y hemos hablado con gente del ejército, han ido con un soldador para arreglar aviones y han arreglado una incubadora. Y todo esto acuñando 2 términos que, bueno, básicamente llamamos la ingeniería de mínimos. Hemos dicho, vamos a hacer un diseño que haga o que se pueda reproducir con lo mínimo posible y aún así te sorprende. Nuestro diseño, como veréis, era de madera inicialmente, pero nos han mandado fotos hechas en cartón piedra en Venezuela porque no tenían capacidad de hacerlo en madera en ese sitio. Y luego el voluntariado 2.0. Todo el mundo estamos cansados de que nos pidan siempre dinero. Aquí lo que pedimos son manos y conocimientos. Esto nos ha hecho crecer mucho y poder abordar un problema tan grande como este, que es que en los últimos años se ha ido generando una diferencia muy grande entre las tasas de mortalidad de los diferentes países del mundo, lo cual, bueno, pues en sí acaba aumentando esa brecha y esa accesibilidad. Y esto se debe básicamente a malnutrición de las madres y también al estrés. Hemos visto un aumento de neonatos y de problemas de este estilo en Ucrania con la guerra, que han aparecido muchos casos de niños muy prematuros que han necesitado incubadoras y que no han podido ser tratados. Y esto nos lleva a pasar de un escenario que nosotros estamos medianamente acostumbrados, no sé si alguno de vosotros habéis, por desgracia, tenido un niño en la incubadora, yo sí, yo he tenido el tercer hijo en la incubadora. Es una sensación, bueno, complicada. Pero bueno, sabemos que están súper bien tratados. Pero venimos en otras zonas en las que la incubadora es esto. Es una caja de cartón. O una botella de agua caliente, o yo he visto a niños en cajas de metacrilato en la terraza para que les dé el sol y dejen de estar amarillos. Todo esto es una problemática muy interesante que, bueno, pues en crisis determinadas, como en Camboya, cuando hubo el boom de natalidad, se decidió que una gran manera de calentar a los niños era pues, con el piel con piel, lo cual no es falso. ¿Qué pasa? Que la madre al final dejaba de atender a la familia porque el padre no hace las tareas del hogar y como no podía dejar, llevaban a la niña mayor a hacer este proceso, la cual la sacaban de la escuela y acababa generando un círculo vicioso. Entonces no es que el método sea malo, al contrario, es mucho mejor que los anteriores, pero tiene unos efectos colaterales muy importantes. De ahí salen otros sistemas que pretenden hacer lo mismo, pero todos ellos sin mucho éxito. De hecho, hay un manifiesto de varias entidades en las cuales dicen por qué no van a volver a intentar hacer una incubadora de bajo coste para países del tercer mundo, o en vías de desarrollo, o en conflicto, etcétera, etcétera. Y es básicamente por lo difícil que es hacer ese mantenimiento y hacer ese seguimiento de lo que se está planteando. Esto, al final, nosotros lo que buscamos es algo muy básico, conseguir regular temperatura y que la humedad sea la correcta y poder inclinar la cama para temas de problemas de circulación y de respiración, pero siempre manteniendo lo que hemos comentado, que no dependa de nosotros. Eso es lo más importante. Y para eso tenemos que nutrirnos de una red mundial que tiene que existir, ¿no? Decimos, bueno, Linux o Angular o todos estos softwares, fenomenal, pero no requieren de algo estructural necesario, local, para poder ejecutarse o para poder tener futuro. Nosotros sí lo necesitamos, al final somos un hardware que tiene que poder repararse localmente. No sé si conocéis los Fab Labs, ¿los conocéis? Bueno, pues hay una red mundial cada vez más grande, pues se puede fabricar y reparar en cualquier Fab Lab del mundo. Ese era uno de los objetivos. Hay muchos estudios, hemos ido haciendo publicaciones y cada vez iremos haciendo más, ¿vale? Buscando esa uniformidad en el calentamiento, en el tratamiento, la uniformidad en cómo se ilumina por dentro para tratar la ictericia, pero siempre empezando con materiales muy básicos. Supongo que el microchip ese a más de uno le sonará. Nosotros lo hemos utilizado, empezamos con un Arduino, la pila era muy grande de todo lo que tenía y no nos permitía hacer todos los procesos que queríamos hacer en tiempo y forma,
y sobre todo manteniendo en la memoria toda la información que queríamos, lo cual nos hizo al final acabar programándolo en C directamente. Y este es el primer prototipo, que era básicamente como un trenecito al cual íbamos poniendo diferentes piezas, pues un módulo gestionaba la humedad, otro gestionaba la temperatura, etcétera, etcétera, pero siempre con el mismo micro. Y era ingeniería de mínimos, ¿no? Madera. La madera bien barnizada y bien tratada y bien mantenida, pues era mucho mejor que las alternativas que existían. Con lo cual dijimos, bueno, pues nada, tecnologías ágiles, fenomenal, vamos a por ello, ¿no? Vamos a conseguirlo. El primer intento, Sierra Leona, la pandemia, el ébola vino. No pudimos ir, nos vamos a Benín, ahí sí conseguimos hacer el despliegue, pero con los primeros. Cualquier primer sistema que intentas desplegar en algún sitio, pues da problemas. Pero ya por fin eso los corregimos y en Senegal conseguimos tener la primera funcionante durante 1 año y medio. Y aquí fue donde el ejército, un compañero del ejército español, pues nos ayudó a arreglarla una vez que se rompió una porque se tropezó un señor, básicamente. Esto nos catapultó. Realmente esto era un proyecto de fin de carrera, bueno, de fin de máster, y nos catapultó pues, a los medios. Estuvimos en el proyecto, en el 22 Congreso de Medicina Perinatal, hemos estado en Stanford, hemos estado en muchos sitios contando el proyecto, y ahí nos descubrimos que, por muy bonito que sea el proyecto, siempre vas a tener críticas constructivas y destructivas. Lo cual nos hizo un poco cambiar el enfoque y darnos cuenta de una cosa, nos faltaba el feedback. Nos faltaba el feedback, pero no solo de esta gente que sabía mucho, sino de los propios centros. Lo cual hacía que habíamos mandado en torno a 20 incubadoras y no sabíamos cuáles estaban funcionando y cuáles no, porque nos tenían que rellenar un papel y mandárnoslo por correo, lo cual estaba fenomenal las primeras 2 semanas. Todo eso no pasaba y no podíamos utilizar sistemas de monitorización en remoto. Con lo cual decidimos iterar y pasamos de la primera que hemos visto, que es la primera versión, a la versión 12. La versión 12 es esta que estáis viendo, ¿vale? Que se puede hacer en muchísimos materiales, desde metacrilato, plásticos, madera, cartón, sin ningún tipo de problema. Utilizamos mucho la impresión 3D. Básicamente imprimimos muchas piezas que luego son fácilmente reparables y colocables o se pueden utilizar moldes para hacer. Y está basada en el ESP32. Necesitamos mucha más potencia porque ahora veremos un poco una de las necesidades que para nosotros es muy importante, es cumplir la normativa. Estamos muy acostumbrados a que aquí todo cumple la normativa en Europa y lo que no, pues bueno, hacemos un poco la vista gorda porque más o menos, pero estamos hablando de dispositivos sanitarios. Esto no es tan trivial como puede parecer. Sí que es verdad que cuando aparecen entidades y tú no tienes el marcado C, tú eres muy abierto y dices yo no tengo el marcado C, te dicen es que me da igual, es que hay una guerra, es que se están muriendo. Y te lo dicen entidades oficiales. Pero no estamos acostumbrados a que eso suceda. De hecho, no se llama incubadora, se llama cuna calefactable. ¿Vale? Un poco siguiendo esta filosofía. No obstante, nuestro objetivo siempre es utilizar componentes de primera calidad para que pueda pasar esa certificación. Y si os acordáis, hablábamos de que teníamos poca trazabilidad. Tenemos un módulo GSM que le hemos añadido, que nos permite hacer telemetría en tiempo real, y luego si queréis entramos un poco en detalle, así como actualizar el software y demás. Y bueno, pues a base de estos componentes pues vamos consiguiendo con elementos piezoeléctricos cumplir todas las necesidades, pero siempre utilizando y teniendo en cuenta este principio de que se pueda reparar y construir en cualquier sitio y de forma sencilla y sobre todo quiero cambiar una pieza por una mucho más básica, pueda. Como hemos comentado, nosotros introdujimos un sistema que pretendía poder monitorizarse desde España. Desde España, desde donde se quisiese. ¿Por qué? Pues porque algunos sitios utilizábamos energía solar. Y no porque la incubadora dejase de funcionar, pero a veces no estaban limpiando las placas solares, lo cual dejaba sin electricidad a la incubadora. Una serie de cosas y una serie de alertas que nosotros desde España podíamos notificar a nuestro contacto, que a lo mejor estaba 3 horas en coche o andando, daba igual, del sitio y podía acercarse y comunicarlo. De hecho, ahora veremos algunos casos, este caso concreto es uno muy interesante que vemos un poco más adelante, pero bueno, utilizando al final MQTT, porque utilizamos 2G en muchos sitios, algunos 4G con suerte, pero muchos 2G. Y la plataforma open source ThingsBoard para conseguir hacer todo este mantenimiento y sobre todo las actualizaciones SOTA de forma segura, que es un punto muy importante para nosotros. Y este es el punto al cual hemos llegado este año, hace un par de meses, y es que si bien no tenemos la certificación, hemos colaborado con varias empresas y hemos pasado los test sin la certificación oficial, es decir, sin haber hecho
el proceso oficial, pero sí con empresas oficiales, en el cual cumplimos todo lo requerido por la regla UNE 60.601, rectificada, que es la necesaria para las incubadoras en territorio europeo. Al final, la normativa europea, junto con la estadounidense, es una de las más estrictas para este tipo de dispositivos y la verdad que para nosotros esto es un paso muy, muy importante, ha costado mucho, implica tener mucho feedback, de tener elementos redundados, poder estar controlando si un elemento se ha apagado o se ha encendido. Bueno, hemos tardado un par de añitos en hacerlo, sobre todo porque, como comentamos, es open source, no tenemos dinero más allá de lo que nosotros donamos o lo que alguien nos quiere donar, con lo cual el proceso ha costado bastante. Por eso pongo el check naranja. No tenemos el título, pero sí lo pasamos. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, a día de hoy tenemos más de 50 incubadoras en el mundo, como veréis, y nos están pidiendo muchas, más de 150. Hemos llegado a la conclusión de que tenemos que hacer un test para ver a quién se la damos, porque la pueden fabricar, pero en muchos sitios lo que lo hacen es llevarlo voluntarios de España, de Francia, de muchos sitios, lo llevan los voluntarios allí. Entonces, este primer elemento, nosotros necesitamos un sitio donde producir en masa este tipo de dispositivos, bueno, en masa entre comillas. Y como nosotros lo que queremos es crear un ecosistema y hacerlo sostenible, lo que hemos hecho ha sido asociarnos con varias empresas o varios grupos de educativos que nos permiten, a la vez que hacen una temática formativa y un plan de formación para utilizar impresoras 3D, para máquinas de corte, etcétera, etcétera, dentro del propio programa se acaba construyendo una incubadora que podemos enviar. Las que pasan, obviamente, los controles de calidad se pueden enviar y se pueden donar. Por ejemplo, este es un ejemplo con los salesianos. Y como podéis ver, pues cómo se van formando, principalmente utilizamos ya, las que mandamos desde aquí sí que intentamos que tengan una calidad extrema, intentamos que tengan todos los materiales sean los mejores que podemos poner por el precio que tenemos, que es en torno a $350. Pero bueno, al final siempre que se puede intentamos que se aproveche, se pueda generar ese ecosistema, se aprenda y se pueda formar a mucha gente en el proceso. No solo temas de electrónica, temas de packaging, que eso pasa muy desapercibido, pero a todos nos encanta abrir el iPhone, ¿no? Como se llama el pop este famoso, o el plástico. Nosotros también estudiamos esas cosas. O el tema de cómo hacer unas instrucciones que se entiendan. Esto no lo hemos copiado de nadie, ¿eh? Este formato. Y al final, bueno, pues llegamos a la versión 12A, que efectivamente, bueno, pues tiene ya una serie de, se acerca mucho más a lo que es algo de mercado y tiene una serie de información y una serie de valores mucho más claras. Aún así tenemos cosas que os llamarán la atención. Esto es una botella de agua para humidificar. ¿Por qué? Porque si no se cuidan donde se pone el agua, si no se cuida ese elemento, pueden aparecer bacterias, pueden aparecer una serie de elementos nocivos para el bebé. Una botella de agua tienen muchas, de hecho las utilizan para iluminar las casas, para construir casas en varios sitios, con lo cual, qué mejor manera de que utilizarlo, una botella limpia, para poder hacerlo, y cuando cambiamos el niño o cada X días cambiar la botella, eso es algo fácil que pueden hacer en todos lados. Entonces, bueno, es verdad que aún así mantenemos determinadas cosas de esa ingeniería de mínimos que comentábamos, pero siempre con este objetivo del sitio donde queremos donar, en el cual tenemos gente de todos los conocimientos, edades y formaciones, a llegar a cualquiera de los lugares a los que hemos ido, como Senegal, y hacer esa formación in situ para que se pueda utilizar. ¿Vale? Todas las fotos que estáis viendo aquí son de los últimos 2 años, ¿vale? Menos las primeras, consiguiendo al final un resultado muy positivo. ¿Vale? No llenamos la barra del todo, porque es una incubadora que sí es verdad que tiene un módulo que permite enfriar, utilizando un Peltier, la capacidad de enfriamiento es relativamente baja, solamente puede calentar. Tiene todavía mucho margen de mejora, pero sí que es verdad que ahora mismo, bueno, estamos consiguiendo hitos muy, muy importantes para la asociación. Entre ellos que también somos una organización de ámbito público, con lo cual también hemos conseguido ese hito de que nos puedan donar de forma correcta. Y bueno, poco a poco también parece una tontería, pero va siendo más bonita, que eso es un tema que también es importante. Es más accesible, antes había mucho elemento mecánico que se acababa rompiendo, ahora es táctil, por el mismo precio. Bueno, todo eso ha ido evolucionando bastante. Y luego, cariñosamente, algunos compañeros le llaman la panera. Y como hemos comentado, no en todos los lados nos dan feedback. Entonces, al final, nosotros tenemos colaboraciones de especial interés o de especial cercanía. Ambala es una de ellas. Ambala, bueno, pues hay una cooperación que hay desde España con un centro, con un hospital, en el cual, bueno, pues tiene las condiciones más o menos. Bueno, cada zona al final sí que es verdad, cuando mandamos una incubadora,
los ventiladores o los calefactores a veces cambian levemente en función de las condiciones, porque la condición de humedad y todo ese tipo de cosas no siempre es la misma y a veces hay que gastarse un poquito más en un componente un poco mejor, pero siempre intentamos minimizarlo, que nunca pase de esos 350 euros. Pero aquí, por ejemplo, como podéis intuir, había mucho calor y mucha humedad, ¿vale? Pero era un sitio muy interesante. Y en Balada además tiene una cosa muy característica, y es que, no sé, los que habéis tenido hijos, a veces con uno, a veces nos agobiamos, con dos suele ser difícil, pero con tres, fijaros el índice, en una localidad pequeñita, el índice de mellizos y de trillizos que hay comparado con los prematuros. La línea roja son los prematuros, no se ve, ¿vale? La línea roja son los prematuros que hay allí, sin contar ni los gemelos ni los trillizos. O sea, tenemos aquí una foto interesante y que desde luego nos va a ayudar a los mayores a educar la paciencia. Y esto es lo que nos encontrábamos, ¿vale? Cuando fuimos la primera vez, bueno, pues básicamente mantas especiales, usar un calefactor de pie para calentar al niño, lo cual también tiene otro tipo de radiación que puede no ser precisamente buena. Bueno, lo normal, y aquí estaba bien, ¿vale? Ha habido sitios donde nos hemos encontrado niños dentro de calabazas, tapadas, ¿vale? Nos hemos encontrado cosas, bueno, de subsistencia. Hicimos un taller, normalmente el taller lo solemos hacer aquí, pero en este caso se hizo también un taller allí, presencial, en el cual se enseñaba a la gente local a montarlas, a arreglarlas, a operarlas. Y luego formación con los médicos, ¿vale? Que a veces son el mismo equipo, a veces son gente diferente. No tienen por qué ser el mismo grupo de personas. Y esto es el hospital, ¿vale? No sé si alguna vez habéis estado en estos sitios. Luego te acostumbras y realmente ves que hacen maravillas con lo que tienen. Y es impresionante la habilidad y los conocimientos que tienen en muchos de estos sitios. Pero es verdad que el primer impacto no siempre es lo que nos esperamos, ¿vale? Yo he visto zonas de aislamiento con las ventanas rotas, ¿vale? Y ese tipo de cosas. Bueno, tenemos que saber con las reglas del juego con las que jugamos, lo cual, bueno, es verdad que no siempre es políticamente correcto verlo, mencionarlo, no siempre se cuenta, pero es una realidad que existe. Y este fue el caso de la gráfica de antes, ¿vale? Pusieron unas placas solares y, bueno, pues simplemente había que barrerlas. Pero hubo una cosa que nos contaron nos contó, creo que recordaba que era un cura, que nos contaba que habían llevado cientos de cepillos de dientes a un lugar, un sitio donde no se lavaban los dientes. Y eran súper felices, pero les dieron los cepillos de dientes para que se cuidaran los dientes. Se fueron, se estropearon los cepillos de dientes y empezaron a ser infelices porque no se lavaban los dientes, ¿vale? Habíamos generado una necesidad y a veces al poner placas solares generamos otra necesidad. Y a veces es tan sencillo como barrerlas. Bueno, pues en este caso, que además esta gráfica viene del prematuro más pequeño que hemos tenido en una incubadora y que ha salido adelante, 25 semanas, en el cual, bueno, pues a determinada hora se paró, no había corriente eléctrica, ¿vale? Nosotros normalmente, bueno, simplemente los diferentes colores nos ayudan a medir la temperatura de superficie del niño, la temperatura de ambiente y la humedad. Y de repente empezó a bajar la temperatura del aire de forma bastante rápida. Y bueno, pues fotos simplemente para situaros, ¿no? Mellizos compartiendo, trillizos que también estuvieron en la incubadora, aquí en 2. Aquí, bueno, antes no lo he comentado, pero es muy común que en una incubadora, incluso aunque sea comercial, haya 3 niños, 2 niños, es muy, muy común. Nuestra incubadora es un poquito más pequeña, con lo cual 3 no suelen caber, como muchos suelen caber 2, pero se ha hecho pequeña por algo que veremos más adelante. Y este es el niño de 25 semanas, que a mí, bueno, es verdad que fue después de esto, cuando tuve al mío en la incubadora unos días, pero se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo, y este es cuando ya realmente era ya mayor, el niño, en el siguiente viaje. ¿Por qué es tan pequeña? Este es uno de los compañeros de los voluntarios, porque se puede fijar a una ambulancia. Entonces queremos que sea portátil, que podamos llevarla de un sitio a otro. Al final tenemos que resolver unas necesidades que aquí no tenemos. Aquí podemos permitirnos tener una específica de ambulancia, una de transporte dentro del hospital y otra para tener fija. ¿Dónde estamos a día de hoy? Muchos sitios, ¿vale? Tenemos más de 50 incubadoras diseminadas por el mundo, en más de 12 países y 150 solicitudes. ¿Por qué digo 150 solicitudes? No damos abasto. La realidad es que por mucho que nos aliamos con empresas, con asociaciones formativas y demás, no damos abasto a fabricarlas. Y luego el proceso de calidad también tenemos que darle especial cariño. Y de hecho, a raíz de todo esto,
hemos creado una especie de sistema y una serie de preguntas y en un cuestionario que nos ayudan un poco a determinar la prioridad que tiene cada uno de los envíos, porque es muy común que nosotros, como voluntarios, digamos, oye, me voy a Sierra Leona, como hemos mencionado antes, me voy a llevar una, luego allí no haga falta, o no haya nadie que la pueda operar, o no tienen electricidad en el sitio, o resulta que la temperatura de la sala en la que va a estar es superior a la que tiene que calentar, lo cual no tiene entonces ya sentido. Entonces, todos esos cuestionarios, es verdad que a veces generan cierta fricción con el que te la solicita, porque que alguien te pida, oye, me quiero llevar unas incubadoras porque vamos a montar un hospital, y les digas que no. Pero es que muchas veces o no vas a solucionar el problema o no les hace falta. Porque realmente el problema no necesitan la incubadora, necesitan una cuna, necesitan una cama reclinable, necesitan otra serie de cosas, o necesitan el módulo de aire acondicionado, entre comillas, que comentábamos antes. Esta parte es una de las partes quizá más sensibles y en las que dedicamos mucho tiempo, que es a discernir, a hablar con los voluntarios, a hablar si podemos con la gente local, pedimos mucha información de las temperaturas a lo largo del año. Bueno, una serie de elementos que nos hacen, ¿no?, de alguna manera poder acercar a tomar esa decisión que de alguna forma nos vaya a priorizar de forma correcta, porque 150 es una barbaridad para nosotros. Lo bueno, que sabemos que todas las que se han enviado desde enero de este año están en funcionamiento todavía y se están utilizando, ¿vale? ¿Por qué? Porque las estamos monitorizando. Que esto a veces, yo en la vida de profesional me dedico al tema sanitario también, de software y principalmente software, pero también un poquito hardware, y algunas de estas incubadoras las tenemos más conectadas que algunas de las que tenemos en los hospitales en España, curiosamente. Pero bueno, ese es otro tema que también si queréis podemos hablar más adelante. Pero las tenemos monitorizadas y sabemos cuando algo falla. Podemos actualizar el software, el firmware y hacer una serie de cosas, lo cual también nos hace no depender de que nuestros voluntarios viajen o alguien vaya con un ordenador, lo enchufe, digamos, sepa programar el cacharro, bueno, una serie de problemáticas. Todo este tema va creciendo, va creciendo, va creciendo. Aquí estamos mostrando solamente lo que es África, pero también hemos enviado muchas a Latinoamérica, a zonas de selva y demás, y luego también hemos mandado hace poco a Ucrania unas cuantas, para echar una mano precisamente por ese estrés que han estado sufriendo las madres en época de guerra durante el año pasado. Provocó muchos prematuros entre 3 y 6 meses después del inicio de la guerra, que la gente tenía que huir de sus casas, lo cual la verdad que era algo traumático y complicado. Todo esto nace, eso, como comentábamos, en el año 2014 empieza, primera versión sale en el 2015 y desde el primer momento se hace open source. Vamos por la versión realmente la 12A, que está a punto de publicarse y, bueno, pues tiene esas características. Esto en la web se puede descargar todo. Pero hemos aprendido una cosa, estamos acostumbrados a ver el repositorio. Yo voy al repositorio, yo sé que me bajo lo de main y ya está. Aquí no siempre todo el mundo tiene la formación, está acostumbrado a trabajar con repositorios de código abierto, un Git o lo que toque. Y nos hemos visto obligados a solo liberar versiones finales. Entonces, nuestro repositorio, al final, es nuestra web. Y quien quiera y tenga formación y nos demuestre que tiene formación, puede ver todo el histórico. ¿Por qué? Porque en varios sitios nos hemos encontrado con preguntas que estaban orientadas a versiones en desarrollo. La gente estaba intentando poner en producción o montar dispositivos con el código que teníamos en desarrollo. A pesar de que estaba muy bien marcado, que estaba como develop, la gente decía, oh, lo más moderno es esto, me lo bajo, porque no todo el mundo tenía ese conocimiento. Esto, que en otros ámbitos a mí me hubiese resultado simplemente curioso, aquí, después de darle muchas vueltas, es abierto, está el código de las versiones finales publicado, pero es verdad que tenemos el acceso restringido a determinadas partes, porque nos da mucho miedo y mucho respeto que se puedan utilizar versiones que no sean estables en absoluto. Y esa parte, bueno, yo creo que es una de las cosas que también más me han chocado a mí a lo largo de todo este tiempo. ¿Y cómo sobrevivimos nosotros? ¿Vale? Nosotros realmente las 4 personas que habéis visto arriba y luego gente que ha ido entrando y saliendo, hemos hecho donaciones bastante grandes a lo largo del tiempo, pero vivimos a base de donativos. Nosotros al final trabajamos, si alguien nos solicita una incubadora, nosotros tenemos una bolsa, esa bolsa la utilizamos para pagar al que no se la puede pagar, y cuando alguien va al voluntario le damos la opción de pagar 1 o el doble. Si puedes permitirte el doble, paga el doble porque vas a financiar otra a futuro. Y todo lo que es la parte de I+D es la que corre de nuestra cuenta. Entonces separamos 2 líneas de cuentas, ¿vale?, para hacer todo eso.
Y luego tenemos muchísima colaboración cada vez más con gente de forma intermitente que nos da un consejo, nos dice esto no deberías hacerlo así. Luego el feedback que vamos ya por fin teniendo de los sitios remotos, ¿vale? Y luego, bueno, pues al final puede sonar feo, pero es un proyecto creo que muy bonito, es un proyecto que a todos nos toca de una manera u otra la fibra sensible y que es verdad que eso nos ha ayudado a poder, bueno, hacer que se mueva pues todo este proyecto de una manera muy interesante. Hemos estado en radios de todo el mundo. La verdad que hubo un momento que fue completamente abrumador. Sale esto en el MIT, Stanford, y de repente estuvimos 3 meses en todas las radios y las televisiones. Sí que es verdad, como todo, igual que probablemente a otros lenguajes, que está de programación, otros sistemas, tienes un momento de pico, ¿no?, en el cual pues, estás en boca de todos y luego ya se normaliza. Y yo digo que por suerte estamos en la fase de normalización, porque ahora ya sí sabemos con qué reglas del juego jugamos. Y esto muchas veces estamos pensando, ¿cómo colaboro? Bueno, pues hay gente que es muy lista, gente que hace muchas cosas, gente que tiene un conocimiento médico bestial, pero realmente se colabora de muchas maneras. Y una de ellas es esta. Hubo un proyecto en un hospital cuya forma de colaborar era que los niños hiciesen un trabajo sobre incubadoras y viesen cómo se podía hacer. Y al final del todo se hizo una especie de bolsa y con todo lo que se recaudó se envió a una incubadora. La primera pregunta, hemos acabado 15 minutos antes, a propósito, ¿vale? La primera pregunta es de mí hacia vosotros, si os apuntáis a la aventura. Es un elemento muy bonito, es un proyecto que te permite conocer otras formas de vida y otra serie de necesidades a las que no estamos tan acostumbrados y que realmente poco a poco va teniendo un nombre y va siendo más aceptada en diferentes sitios, ¿vale? Esta es una foto con Ayuda a Contenedores, que no sé si lo conocéis. Es una asociación que manda contenedores llenas de material de cualquier tipo a determinados sitios. Entonces, cuando se llena un contenedor, se envía, ¿vale? Y de esta manera, bueno, pues vamos poquito a poco poniendo nuestro granito de arena. Sí que es verdad que yo, lo comentaba con un compañero vuestro ayer, yo he tenido 3 niños en los últimos años, con lo cual, pues mi tiempo, yo ya no le dedico tanto tiempo, ya no lo lidero yo. Es verdad que yo lo fundé, pero ahora no lo lidero yo, lo lidera un compañero, se llama Pablo, que es un monstruo, lo hace todo fenomenal. Pero estoy metido en el proyecto y vamos a seguir estando durante mucho tiempo y supongo cuando ya no tenga tanto lío con los niños pequeños de 2 meses que tienen más pequeño, pues volveré a liderar el proyecto. Pero bueno, esa es un poco la situación en la que estamos. Es un proyecto, he querido enfocar la presentación de forma más o menos genérica. Este estilo de presentaciones tienen un doble factor, el factor técnico, como es este tipo de conferencias, y un factor no técnico, como es el caso. Entonces, sí que es verdad que nos suele gustar dejar al final unos 10-15 minutos para que surjan preguntas, porque al final, en función de la audiencia y del conocimiento, sí que nos permite un poco acercar y responder a esas dudas que puedan surgir. No sé si tenéis alguna pregunta. Si tenéis preguntas, pues aquí tengo el micrófono y os lo paso. Pero bueno, lo primero, darte las gracias por el proyecto muy emocionante. Bueno, un aplauso lo primero, venga. Y ahora sí, ¿preguntas? Si os animáis, de todas maneras, el año que viene nos traemos una y la montamos, ¿eh? De cero. Hacemos la formación. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a la monitorización, que la realizáis vosotros, sois los responsables, ¿hay entidades que también toman parte de esa monitorización de las incubadoras? De momento sí somos nosotros los que estamos haciendo la monitorización con colaboraciones con algunos médicos que nos ayudan a hacer esas revisiones y sobre todo esos consejos que se tienen que hacer. Las alertas las recibimos nosotros directamente. Sí que es verdad que estamos trabajando con varias entidades que todavía no hemos cerrado el acuerdo, con lo cual no puedo mencionarlas, pero algunas son bastante grandes, para que nos ayuden a hacer a tener esa escalabilidad y todo ese proceso de seguridad que al final somos pocos pero valientes, pero somos pocos. Entonces no conseguimos tener ese 100% de cobertura y no podemos estar todo el rato monitorizando esos sistemas. A nivel de temas de seguridad sí que se está poniendo mucho hincapié, sobre todo para la parte de las OTAs, las actualizaciones, con lo cual eso requiere un componente manual de alguien presencial para que haga esa revisión y luego el chequeo, no se hacen solas. La propia incubadora es la que lanza el trigger de, oye, y me voy a actualizar. Con lo cual nos aseguramos siempre de que hay una checklist, básicamente, que luego se revisa que eso funcione y durante X tiempo tiene que estar funcionando. Gracias. Es complicado, no, la realidad es que
A ver, hay mucha gente que no aparece en el panel porque colabora de forma esporádica, ¿vale? Como suele ser mucho la parte clínica, que nos apoya de forma pues, puntual, cuando hay dudas, se les escribe, se tiene una conversación. Y luego tenemos grupos de WhatsApp, sé que es poco práctico, pero la realidad para comunicarnos con estos países o con esta gente, al final hay una serie de grupos en la cual pues, conseguimos canalizar esa información y esas consultas de una forma más o menos ordenada. Sí que es verdad que con 50 te puedes imaginar lo caótica que es la comunicación, entonces cuanto más vayamos automatizando al final mejor. Tenemos otros proyectos que se han estado trabajando pero que todavía no están en producción, que es como, por ejemplo, medir el peso del niño en tiempo real. También, que esa es una de las cosas que a futuro se irán incorporando, pero nuestro gran objetivo era conseguir la UNE, bueno, a lo mejor no tanto el título y el papel, pero sí pasar toda la norma, y la verdad que eso es lo que acabamos de cerrar ahora mismo, que es por lo que vamos a liberar la versión 12A, que es la que pasa, la que tiene todos esos requisitos pasados y comprobados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Perdón? Tenéis que hacer las actualizaciones y tenéis que tener a alguien allí. ¿Cómo planteáis? Porque son 50 alrededor del mundo y habrá mucha gente y no todos serán médicos, habrá muchos voluntarios. ¿Eso cómo lo planteáis? Pues mira, lo primero de todo, siempre se da una formación a la gente local. A veces es el voluntario, hay zonas donde siempre hay un voluntario rotando y todo el año la asociación está allí. Hay sitios donde pues hay un médico o tal, hay sitios donde las monjitas son las que tienen ese mini conocimiento, que es un conocimiento muy básico, o hay sitios donde hablamos con, bueno, le llamamos el grupo de artesanos, que realmente es gente que se dedica a arreglar televisiones y demás, pues que nos ayudan, que tienen cierto conocimiento y se les da esa formación local. Nos adaptamos mucho al entorno. No es lo mismo estar en una ciudad, como puede ser Makeni, que estar en un poblado que son 4 chamizos alrededor de un árbol, ¿vale? Entonces, en función de eso, la filosofía cambia bastante. Y de hecho también es una manera, el hecho de que vayan habiendo actualizaciones, que nos asegura de que alguien la revisa, porque hay un checklist que tiene que revisarla y si no, pues no pasa y no se puede utilizar. Entonces, la pregunta es depende. Nos intentamos adaptar mucho a ese entorno en el que nosotros trabajamos, porque es que varía mucho. La sensación que me da es que no tenéis una entidad supranacional por detrás que os esté apoyando. No está la ONU, no está la OMS, no hay nadie ahí. Hemos trabajado con todas, pero no hay ninguna detrás como tal. Sí que se ha planteado a veces, porque alguna vez nos han hecho la oferta de absorberlo, pero siempre, bueno, estamos viendo, no estamos cerrados en absoluto a hacer ese proceso de que nos absorban, porque creemos que al final esto es un proyecto que lo que tiene que hacer es ayudar. Nos han ofrecido muchas veces mucho dinero, pero siempre con retorno, y por eso hemos dicho que no. Entonces, sí que estamos intentando mantener limpio el proyecto en todo momento, y en cuanto creamos que esa asociación o ese proyecto nos puede amparar de manera correcta, se firma un acuerdo. Por ejemplo, Ayuda a Contenedores tenemos un acuerdo muy claro, o con los salesianos, que también viajan por todo el mundo, con San Juan de Dios, no tanto con la asociación, pero sí con varios hospitales tenemos una relación muy cercana, ¿vale? Y ya, por ejemplo, bueno, estamos también no solamente allí, en el lugar local, sino que también con entidades de estas asociaciones en España. Hemos tenido contactos muy cercanos y hemos distribuido pues, con otras ONGs que os sonarán a todos. Pero no tenemos ese amparo o ese paraguas que nos ayuda con la distribución. Sí, ahí estamos viendo a ver si hablamos con el equipo español para llegar a un acuerdo más allá, porque estamos, por ejemplo, en Sierra Leona, en varios sitios con ellos. Hacen mucha cosa y la verdad que no paran. Y sí que creemos que es un buen punto de partida. Pero es verdad que antes queríamos tener 2 cosas. La capacidad de ser una organización de utilidad pública y 2, la UNE. Creíamos que eso era un paso importante antes de cerrar nada. Porque si te metes dentro o entras dentro del circuito de una de estas grandes, es mucho más importante tener eso, porque deja de ser algo personal a ser algo más a escala. Entonces hay que tener cierto orden y ciertas calidades y ciertos compromisos que antes a lo mejor no eran tan necesarios. Conseguir que alguien nos ayude a sacarnos el C de verdad, pero eso hace falta alguien con mucho dinero para hacer un ensayo clínico de verdad. Sí. O sea, nuestro objetivo, bueno, ese es por la parte más legal y más de gestión, y luego está la parte de ir añadiendo funcionalidades como la del peso
O sí que lo intentamos en su momento, pero precisamente para pasar la UNE lo hemos quitado, lo volveremos a añadir, era unas tiras de LED para la esterilización. Que esa estuvo, pero por temas de normativa tenemos que hacer una serie de cambios que no nos daba tiempo a hacer, entonces lo hemos sacado del producto y lo volveremos a añadir cuando toque. Así hay varias ideas. Hola, quería otra pregunta. ¿Tenéis conocimiento, ya que es todo código abierto, de otros tipos de asociaciones como vosotros que hayan cogido eso y estén usándolo y extendiendo, digamos, el uso de vuestra incubadora? A nivel de forma general, no, de forma particular, sí. Gente o asociaciones que lo han cogido, lo han utilizado y lo han montado, incluso nos han hecho aportaciones, sí. Eso además es relativamente común. Vamos, una de las asociaciones fue la que comentaba que habían hecho en cartón piedra la estructura, que fue algo que nos sorprendió a todos y dijimos, hombre, esto no es sanitario, le estuvimos contando cómo tratar ese cartón piedra, bueno, una serie de cosas que con madera no había que hacer y que sí que hay que hacerlo con ese otro material, ¿no? Entonces sí que tenemos relación con ellas, pero sí que es verdad que no hay tanto una absorción. De hecho, más bien ha sido al contrario. Nosotros, si os fijáis, la asociación se llama Medical Open World, con la intención, es verdad que este es nuestro gran proyecto, pero sí que estamos en conversaciones y en colaboración con otros grupos de gente pues, que hacen pulsioxímetros, otro tipo de dispositivos sanitarios, que están precisamente, son personas o grupos de personas pequeñas, pues intentar buscar la manera de darles también amparo dentro de una organización que tenga pues todo ordenado para poder pues eso, recibir donaciones, enviar y que todo ese circuito sea al final sostenible. Al final es un proceso que llevamos pues eso desde 2015, o sea, llevamos 8 años ya. Hemos ido muy despacito, pero la idea es seguir en esa línea en todo momento. Y de hecho incluso la parte de pulsioximetría se han hecho pruebas en las cuales se puede hacer la pulsioximetría del bebé en el pie y mandarla por telemetría también. ¿Alguna otra pregunta? Pues voy a hacer yo una, entonces aprovecho que hay tiempo. Cuando estáis llegando a los países a hacer el despliegue, ¿os encontráis muchos problemas a lo que es nivel gubernamental, local o de leyes, o encontráis que hay siempre mucha apertura y que se facilita el proceso? Depende. O sea, esto quizá que voy a contarnos a lo mejor políticamente correcto, pero hay países donde nos ayudan mucho y países donde no el país, sino a lo mejor aduanas te pone mucho problema. Al final, cuando tú vas, no es tanto decir lo que vas a hacer, sino decir que vienes de parte de. Que en algunos sitios es pues el cura que en la guerra guardó a todos los niños para que no les pasase nada. En otros sitios en algunos sitios ha sido una persona que se dedica a cosas de dudosa ética. Pero si vienes de su mano nadie te toca, ¿vale? Es una de las cosas que nosotros hemos vivido y hemos visto es que pues, claro, nosotros al final vamos a muchos sitios y vas andando, a lo mejor vas a 5 o 10 kilómetros y vas tú solo o tú y un compañero. Entonces realmente pueden pasar muchas cosas porque además llamamos mucho la atención. Insisto que a lo mejor es políticamente incorrecto, pero la realidad es esa. Entonces todo el mundo te mira, te da una serie de pautas en las cuales pues tú tienes que actuar según esas pautas y no se actúa igual en un poblado en Sierra Leona que en la ciudad de Benín, que es uno de los países más seguros de África, que después de la guerra que tuvieron, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes las pautas y sabes lo que tienes que decir. Y por ejemplo, cuando llegas te dicen, alrededor de ese árbol nunca te acerques a menos de 100 metros. Puede que no salgas. Te dicen así. Entonces, hay determinadas situaciones que a mí, por ejemplo, me costó mucho entender, ¿vale? Y que bueno, que hay que trabajar. Y luego es gente yo me he encontrado gente muy inteligente, con unos conocimientos espectaculares, que ha sido capaz de montar un radioenlace con un WiMAX para unir dos universidades. El tío no sabía francés, hablando con soporte en francés, con un diccionario. Fue una de las cosas que ayudé yo en Sierra Leona. Es gente que tiene un conocimiento y una capacidad bestial, lo que no tiene es ningún medio. Y esa parte, bueno, es un poco lo que muchas veces nosotros decimos, ¿no? Desde aquí, desde España, pues comparándonos con el MIT o con otra serie de áreas, ¿no? El recurso también es importante al que se tiene acceso. Pero sí, la idiosincrasia cambia mucho entre países. Pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quería preguntar que entonces entiendo que esas incubadoras pueden llegar no solamente a los hospitales, sino también a un poblado o a una casa en concreto, ¿no? De hecho, dependiendo de cuándo se solicite. De hecho, es muy común que desde lo que se llama comúnmente el primer mundo se done mucho material, ya sea obsoleto o que ha servido para una serie de pruebas, luego se dona. En muchos hospitales de estos países tienen ese material, ¿vale? Yo he visto incubadoras
mejores en algunos de esos hospitales que en La Paz. A lo mejor con el fusible roto y que no funcionan, pero estaban. La cosa es, primero, que nadie sabe mantenerlas. Entonces, pongamos la marca, no voy a decir ninguna marca, pero pongamos la marca X, dona una con toda su buena intención, no está preparada para esa cantidad de polvo en el ambiente, nadie la ha mantenido, se estropea y al final acaban teniendo una sala pues llena de dispositivos. Yo he llegado a arreglar, la última vez que fui a un sitio estuve arreglando un tubo de rayos X, que también era una tontería lo que estaba mal, pero al final, como está todo lleno de carteles de peligro, el que arreglaba, suena así, pero el que arreglaba la tele, que tenía conocimiento de sobra para arreglarlo, y era simplemente decirle, mira, esto se toca, esto no se toca, y así vas a estar seguro, no lo hacía, porque le tenías que formar primero. Y como no mandamos al ingeniero nosotros para que lo arreglen, pues se quedan estropeadas en una esquina. Eso es verdad que cada vez las empresas que lo donan tienen cada vez más conciencia y cada vez va pasando menos, pero al final es imposible que abarquen todo. Con lo cual, bueno, pues se busca ese punto intermedio y de algo que sea fácilmente mantenible. Al final, a nivel de ingeniería, es muchísimo más sencillo este dispositivo de lo que puede ser una incubadora al uso. Pero yo me refería también a que esas incubadoras no solamente llegan a los hospitales, sino que puede llegar también a un poblado, a una casa. Las nuestras, y le hacen ahí el seguimiento la persona que se le forme. Sí. Las nuestras llegan a cualquier lado. Ha habido sitios donde hay un poblado, que hay poblados alrededor. De hecho, hubo un caso muy curioso en el cual la madre estuvo con el niño. Bueno, también hay un factor psicológico. Cuanto más recóndito es el sitio, un poco respondiendo a tu pregunta, donde hemos mandado, hay veces donde todavía tenemos que mandarlas en madera. ¿Vale? Hay un factor psicológico en el que dicen que eso es un invento del demonio y que ahí no se meten a su niño. ¿Vale? Y eso pasa. Y a veces hemos tenido que mandar de madera porque con la madera o con una caja se sienten cómodos, mientras que con plástico y luces y pitidos no. ¿Vale? O sea, hay un tema cultural también muy importante, por eso el test que comentábamos antes, y efectivamente, hay sitios donde hemos tenido que poner placas solares y luego se da una formación siempre a alguien para que sepa utilizarla. Es muy sencilla, está en varios idiomas, con lo cual, con una mínima formación, son 4 clics. Dices bebé nuevo, temperatura, se calibra todo por defecto solo, se ponen las temperaturas estándares por defecto solas, entonces simplemente revisarlo y si encuentra algún problema, empieza a pitar y se para. ¿Y ha sido el nivel de éxito en esos casos de sitios recónditos donde habéis llevado la incubadora, el nivel de éxito ha sido alto? Sí. Ahora nos estamos dando cuenta este año, porque no las teníamos monitorizadas, ahí no teníamos ningún feedback. De hecho, uno de los problemas que nosotros nos encontrábamos era que no podemos hacer público lo que estamos haciendo porque no tenemos feedback. Y eso es lo que estamos intentando tener ahora mismo nosotros, que es ese feedback, que tiene que ser un feedback objetivo, no puede ser una llamada de teléfono de sí está funcionando, porque eso no me sirve pues, para hacer una publicación, para hacer una serie de estudios o atraer más gente al proyecto. Muchas gracias. Antes hablabas de que habías recibido críticas destructivas. ¿Quién puede criticar de manera destructiva esto? Pues no creo que lo vea. Es una señora alemana en el Congreso Mundial Perinatal. Se me acercó y me dijo, ¿y quién va a pagarle los estudios a toda esta gente que se va a salvar con este invento? Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Porque nada más una persona de una ONG que se dedicaba a ayudar a niños, ¿vale? Entonces, luego en YouTube te pones a leer los comentarios y hay de todo tipo, ¿no? O sea, hay de constructivos, destructivos y de todo el estilo. Para mí esa fue la que más me llamó la atención ¿y quién va a pagarle luego la vida? Bueno, no lo sé, ese es el siguiente problema, pero habrá que empezar a solucionar los problemas de uno en uno, ¿no? Como lo que hablábamos antes de la librería Log4j, pues, hombre, a lo mejor tu software en sí tiene muchas inseguridades, pero vamos a arreglar la básica y vamos a ir creciendo sobre una base sólida y que permita crecer. Al final, también lo que se intenta, en muchos de estos casos, un niño prematuro es un problema muy gordo para la familia. Si el niño no se desarrolla bien, el niño en algunos sitios, no en todos, pero en algunos sitios acaba siendo pues, abandonado, acaba siendo desterrado, entre comillas. Y eso es uno de los primeros puntos que consideramos que hay que conseguir evitar, que es que el niño puede salir bien adelante. ¿Vale? El caso del de 25 semanas fue especial, pero hay niños o hay casos en los que les hace falta, pues como dicen, un golpe de calor, les faltan pues, unos días, una semana y ya salen bien, para ayudarles, porque tienen un quejido por 1000 situaciones. Y ese tema, entonces, las críticas destructivas, también hemos aprendido mucho, hemos cambiado mucho el mensaje, mensajes como el países del tercer mundo con necesidades especiales, ha habido una serie de cambios
tanto en el discurso como en la forma de actuar, que han ido cambiando a lo largo del tiempo, precisamente para no dar lugar o para intentar acallar esas críticas destructivas, porque las constructivas son geniales, pero las destructivas al final pueden acabar haciendo mucho ruido, aunque sean absurdas, como eso de quién le va a pagar la universidad, entre comillas, al niño que se ha salvado, ¿no? Pero esa generó un círculo. Yo me acuerdo que además fue el primer congreso al que fuimos con la incubadora, después de volver de Estados Unidos, y se hizo un círculo alrededor debatiendo sobre el tema. Entonces, bueno, ¿y qué hace UNICEF en ese caso? ¿También les paga toda su vida a esa persona? No. O sea, bueno, pues, pero bueno, que es verdad que es un tema que hay que plantearse y hay que dar solución una vez que se arregle el primer paso, el segundo, al tercero y al cuarto.